me confirman que me oyen y me escuchan bien. Vamos adelante. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, Sí, pues doctora Anzoátegui, lo escuchamos. gracias. Buenos días a todos y a todas. Un saludo muy fraternal al profesor Duque y a la profesora Angie Marcela Vargas por esta invitación. Como señalaba el profesor Duque, mi vinculación con la Autónoma de Occidente, con la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, es larga e intensa en el tiempo y en ese sentido cualquier colaboración o cualquier propuesta que me llegue desde Cali la asumo con todo gusto, incluso superando los problemas que tienen que ver con la diferencia horaria que ustedes ya conocen. Bien. Hace unos días los profesores me encargaban que yo les hablara hoy de los tipos o de las clases de democracia. Todo ello en el marco de una materia que les imparte el doctor Duque, teoría constitucional. Bien, mi intención es plantearles alguna reflexión en relación con la caracterización de la democracia y en particular con la específica declinación de la democracia tal y como se presenta en el ámbito del constitucionalismo o del Estado constitucional. Dejaremos para el final las preguntas o las intervenciones que ustedes consideren oportunas. Bien, al hablar de tipos de democracia o al plantearnos la reflexión sobre los tipos de democracia, lo primero con lo que nos encontramos es con lo que podríamos denominar la dificultad del análisis conceptual. Me detengo en esta cuestión preliminar. Nosotros trabajamos en un en un contexto, el de las ciencias sociales, y las ciencias jurídicas forman parte de las ciencias sociales, en el que el análisis de los conceptos es realmente importante. Es realmente importante. Nosotros manejamos a menudo conceptos, el de democracia, el de Estado, el de norma jurídica, el mismo concepto de derecho, que tienen un significado u otro, unas implicaciones conceptuales y semánticas u otras, en función de la plataforma o en función de la visión que nosotros tengamos de ellos. Es decir, en función de las concepciones o de los puntos de vista o de las perspectivas que nosotros asumamos, vamos a entender por democracia, en este caso, o por Estado, o por derecho, una cosa u otra. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, antes de hablar de tipos de democracia, es estipular un cierto concepto de democracia. Y digo estipular un cierto concepto de democracia porque deberíamos ser conscientes de que no hay una única manera de entender la democracia. No hay una única manera de entender la democracia. El concepto de democracia forma parte de aquellos que pueden ser considerados como conceptos históricos, es decir, conceptos que, contrariamente a lo que ocurre con los conceptos formales, conceptos que adquieren sentido en determinados contextos o en el marco de la concurrencia de determinadas circunstancias o factores históricos, y que transforman su sentido, transforman su significado en función, de acuerdo con la transformación de los rasgos del concepto. Les pongo un ejemplo antes de desembocar en la democracia. Piensen en el mismo concepto de Estado. Max Weber, el gran
sociólogo alemán, nos dice en su obra Economía y Sociedad que el Estado es la forma moderna de organización del poder político. Es decir, nosotros hablamos de Estado como una específica forma de organización del poder político a partir de la concurrencia de determinados factores de muy distinto tipo, sociales, económicos, ideológicos. Piensen ustedes en la importancia que tiene el concepto de soberanía. Piensen ustedes en la importancia que tiene el liberalismo y el protagonismo que durante muchos siglos pudo tener la burguesía prerevolucionaria o postrevolucionaria. Hablo de las revoluciones de finales del siglo XVIII en la conformación del conjunto social. Lo que quiero decir es que en un determinado momento, piensen ustedes en autores como Hobbes, como Bodino, como Maquiavelo, se introduce en el discurso el concepto, la referencia al Estado, concepto que hace 500 años tiene un determinado sentido, un determinado significado y que varía en su sentido, en sus competencias, en su significado, conforme varían las circunstancias históricas. Posiblemente lo que tenían en la cabeza Maquiavelo y Hobbes cuando hablaban del Estado no se parece en demasiadas cosas a lo que tenemos en la cabeza cuando hablamos, por ejemplo, de los estados que integran el Mercosur o de los estados que integran la Unión Europea. Pero seguimos hablando de Estado. Seguimos hablando de Estado. Bien, lo mismo pasa con el concepto de democracia. El concepto de democracia es un concepto histórico. Parece que hay un consenso a la hora de reconocer que los primeros que nos hablan de democracia son los filósofos griegos, los filósofos de la Atenas del siglo V a.C. Pensemos en Platón, pensemos luego en Aristóteles, pero no solo, pensemos en ellos dos. Pero lo que Platón y Aristóteles tienen en la cabeza cuando nos hablan de democracia posiblemente se parece en muy poco a lo que nosotros entendemos o asumimos cuando hablamos de democracia, aunque sigamos hablando de democracia. Para nosotros la democracia es un buen sistema, no entro ahora en demasiados matices, es un sistema virtuoso, es un sistema al que nosotros aspiramos, mientras que hace 25 siglos la democracia era un régimen degenerado. Era un régimen degenerado. Pero seguimos hablando de democracia. Seguimos hablando de democracia. Por lo tanto, reitero, primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, el concepto de democracia no es un concepto fijo, inmutable, es un concepto que varía en función de los contextos en los que nosotros pensamos en la democracia. En segundo lugar, la forma que nosotros podamos tener de comprender qué es la democracia está en función del punto de vista o de la perspectiva desde la cual nosotros nos aproximamos al concepto o abordamos el problema. Es decir, estamos frente a un buen caso, a un buen caso de laboratorio que nos permite entender la diferencia y la vinculación al mismo tiempo entre los conceptos y las concepciones. En función de la concepción que nosotros asumamos, propondremos un concepto u otro de democracia, de Estado o incluso de derecho. Bien, por lo tanto, fíjense, carácter contextual de las definiciones, carácter histórico y relación concepto y concepción. Dicho esto, mi responsabilidad en esta lección o en esta ocasión es proponerles una reflexión sobre los tipos de democracia. Sobre los tipos de democracia.
Y como les decía antes, eso implica proponer al mismo tiempo un concepto de democracia. Bien, lo que voy a ensayar con ustedes es una propuesta de acuerdo con la cual la idea de democracia no puede ser definida o no puede ser entendida de manera autónoma. Es decir, dicho de otra manera, el concepto de democracia es un concepto que tiene significado a partir de la relación que establece dicho concepto con otros conceptos, con otras ideas o con otras realidades. Y en este sentido, lo que yo les voy a proponer es que pensemos en la vinculación, en la conexión conceptual entre la idea de democracia, la idea de Estado de Derecho y la misma idea de derechos, entendidos en el sentido de derechos humanos o de derechos fundamentales. Lo que les quiero proponer en este sentido es que nosotros entendemos qué es la democracia a partir de los nexos que podamos establecer entre la misma idea de democracia y la idea de Estado de Derecho de un lado y la idea de derechos de otro. De manera que imaginemos que estamos frente a un triángulo con tres vértices, evidentemente, con tres ángulos, y en cada uno de esos ángulos tenemos uno de estos conceptos: democracia, derechos y Estado de Derecho. De manera que si eliminamos uno de esos conceptos, los restantes dejan de significar lo que significaban hasta ese momento. Los restantes cambian en su sentido, cambian en su significado. Reitero, la idea es que nuestra comprensión de la democracia va a depender de cómo entendamos la conexión o la relación entre derechos y democracia, y cómo entendamos la conexión entre democracia y Estado de Derecho. Al mismo tiempo, podremos, y hablando de triángulo, podremos asumir también que entre el concepto de Estado de Derecho y el concepto de derechos, en el sentido de derechos humanos o de derechos fundamentales, también hay una relación conceptual. Pero aunque haré alusión muy rápida a esa relación conceptual, no me interesa tanto en esta ocasión tanto profundizar en esa parte de la relación, porque el objeto de mi reflexión en esta ocasión, como les digo, es el constituido por el concepto de democracia. Bien, si yo ahora les preguntara qué entienden o qué entendemos por democracia, posiblemente habría distintas propuestas que de una manera u otra subrayarían distintos rasgos o distintos elementos. Cuando yo planteo estas cuestiones en mis clases a mis alumnos en Madrid o allí o allá donde yo hablo de estos problemas, pues, y pregunto, bueno, ¿qué entienden ustedes por democracia? Bueno, aparecen distintas ideas. Hay gente que habla de gobierno del pueblo, representación, derechos, participación, partidos políticos, soberanía, lo contrario a dictadura. Bien, en realidad yo planteo estas preguntas para mostrar que estamos frente a un concepto complejo, frente a un concepto de los que en la doctrina se denominan esencialmente controvertidos, conceptos en los que posiblemente podemos identificar un núcleo duro,
un núcleo duro desde el punto de vista semántico, pero que luego pueden presentar muchas declinaciones. Muchas declinaciones. Y por eso podemos hablar de distintos tipos de democracia o de distintas comprensiones de la democracia. Una vez que somos conscientes de las dificultades que derivan de esa pluralidad de perspectivas o pluralidad de aproximaciones, yo les propondría la siguiente comprensión de la democracia. Miren, pensemos en una caracterización de la democracia que va de menos a más, de menos exigente a más exigente, de más delgada a más robusta. Miren, la democracia, para empezar, es un sistema de adopción de decisiones colectivas. Es decir, solo tiene sentido hablar de democracia cuando nosotros estamos en presencia de una situación social, de una situación política. Cuando el náufrago, yo siempre pongo el ejemplo de Robinson Crusoe, cuando el náufrago está solo en la isla, toma decisiones, pero ahí no tiene ningún sentido hablar de democracia. ¿Por qué? Porque no hay una situación social o política que regular. Cuando aparece el indígena, cuando aparece ese indígena que va huyendo en la novela de Robinson Crusoe, en la novela de Daniel Defoe, ese indígena que va huyendo de los caníbales y Robinson Crusoe le salva la vida, ahí ya hay una relación muy básica, una relación de dos personas, pero ya ahí hay una relación que merece ser o que necesita ser regulada. Hay una situación social, hay una situación política. Por lo tanto, la democracia solo tiene sentido ser pensada en ámbito social, en ámbito político. Cuando yo decido qué ropa me pongo cuando me despierto por la mañana o cómo organizo mi vida, no estoy en el ámbito de la democracia. Pero cuando yo tengo que organizar mi familia o cuando tengo que organizar mi vecindario o mi universidad o mi ciudad o mi país, ahí ya sí que tiene sentido comenzar a hablar de democracia. Bien, y en ese sentido la democracia, reitero, es un sistema de adopción de decisiones colectivas. Sistema de adopción de decisiones colectivas que funciona o que asume un criterio básico de funcionamiento. Ese criterio básico de funcionamiento es la regla de las mayorías. Es decir, la democracia es un sistema de acuerdo con el cual se toman decisiones colectivas de acuerdo con la regla de las mayorías. La vinculación entre democracia y regla de las mayorías es una vinculación básica. Es decir, si nosotros eliminamos ese nexo o esa relación, posiblemente estamos manejando o estamos proponiendo un concepto de democracia difícilmente reconocible. Difícilmente reconocible. Es decir, si la democracia no tiene nada que ver con las mayorías, ¿de qué estamos? Yo podría preguntar, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué democracia me están hablando? Ojo, adelanto algo que les añadiré a continuación. Que la democracia sea la regla de las mayorías, no quiere decir que cualquier decisión adoptada en el marco de la regla de las mayorías es, por esa sola razón, una decisión democrática. Punto 1. No quiere decir que las mayorías siempre tengan razón o siempre adopten decisiones democráticas. Bien, adelanto este punto porque luego efectuaré algunas correcciones. Por lo tanto, primer elemento, regla de las mayorías. Pero claro, nosotros nos damos cuenta de que si nos quedamos con esa definición de democracia, posiblemente no estamos haciendo un buen trabajo. Es decir, posiblemente
nos quedamos insatisfechos desde el momento en que la democracia exige algo más. La historia nos demuestra multitud de casos en donde se ha funcionado de acuerdo con la regla de las mayorías, es decir, se han tomado decisiones, por decirlo así, de acuerdo con la regla de las mayorías, pero esas decisiones no son democráticas. Piensen ustedes en la cantidad de siglos a lo largo de los cuales las mujeres han estado excluidas de la participación política. Saben ustedes que la participación política de las mujeres es algo, en términos macrohistóricos, absolutamente novedoso. Es algo... los derechos de participación política de las mujeres son derechos que se reconocen a finales del XIX y a lo largo del XX, pero la historia es mucho más larga que este siglo y medio. En un país como España, la participación política de las mujeres aparece por primera vez en las constituciones, en la Constitución Republicana de 1932. Hasta entonces las mujeres no eran auténticas ciudadanas. ¿Por qué les digo esto? Porque en esos contextos en donde las mujeres no podían participar, la regla de las mayorías funcionaba. Lo que ocurre es que las mujeres estaban excluidas, no formaban parte de esas mayorías. Eso quiere decir que esas decisiones, por muy mayoritarias que fueran, no eran democráticas. ¿Por qué? Porque a la regla de las mayorías hay que añadirle un segundo elemento, un segundo rasgo conceptual, y es el de la participación. Es decir, democracia es regla de las mayorías más participación. O si quieren ustedes, para ser más radical, democracia es regla de las mayorías más sufragio universal. Con esto, evidentemente, no he resuelto el tema. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco la referencia a la participación o al sufragio universal, el reto o el problema que aparece es, bueno, ¿y quién participa? ¿Quién participa? ¿Quién consideramos que es miembro de pleno derecho de la comunidad? Miembro de pleno derecho de la comunidad y por ello titular de derechos de participación. Parece que hay un consenso en relación con el hecho de que los menores de edad no tienen ese derecho, no cuentan, no tienen subjetividad a la hora de, o no se les reconoce subjetividad política a la hora de participar, y ahí los distintos estados o en las distintas situaciones se establecen unas normas u otras en relación con la mayoría de edad y el consecuente reconocimiento de derechos de participación política, pero hay otros ámbitos en donde la discusión es más peliaguda o más compleja. Pienso en la exclusión de los extranjeros. Pienso en la exclusión de los extranjeros. Ustedes me podrán decir, no, pero es que los extranjeros no tienen que votar porque no son auténticos ciudadanos. Bueno, yo les planteo la siguiente situación. ¿Cuál es la razón de peso por la que un colombiano que lleva 30 años, un colombiano o una colombiana que lleva 30 años en España, bueno, ahí hay un problema de... Bueno, sí, me vale el ejemplo. Un colombiano o una colombiana que lleva 30 años en Italia, legal, que paga sus impuestos, que participa igual que los romanos o que los napolitanos en el bienestar colectivo. ¿Cuál es la razón para que esa persona no pueda votar? No pueda presentarse a las elecciones y no pueda ser elegido. Ustedes me dirán, la nacionalidad. Claro, pero es que ahí nosotros nos encontramos con un problema, y es que la modernidad ha construido una concepción de la ciudadanía en donde el elemento principal que define la ciudadanía es la nacionalidad.
Y esa vinculación entre ciudadanía y nacionalidad tiene dimensiones excluyentes, es decir, se excluye de la participación a los no nacionales, punto uno, a los extranjeros, y en segundo lugar, si esa concepción se mantiene, los ciudadanos son los auténticos ciudadanos son los nacionales, no podemos hablar de universalidad de los derechos. No podemos hablar de universalidad de los derechos. No estoy diciendo que sea un problema fácil de resolver, el de la participación política. Nada, aquí que vote todo el que pase por Bogotá. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la teoría de la democracia tiene puntos o problemas pendientes, cuestiones por resolver. Pero en todo caso, fíjense, ya tenemos una concepción, una definición de la democracia que implica dos elementos. El primero, regla de las mayorías, y el segundo, sufragio universal, participación, en los términos más amplios posibles. Pero si nos quedamos aquí, tampoco hemos terminado la tarea. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros, aludiendo a la regla de las mayorías y aludiendo a la participación, al sufragio universal, hemos respondido a dos preguntas. ¿Cómo se manda o cómo se decide? ¿Y quién decide? ¿Cómo se decide? Voto mayoritario. ¿Y quién decide? Sufragio universal, los ciudadanos. ¿Cómo se manda? ¿Quién manda? Pero no hemos respondido a una tercera cuestión importante, que es ¿qué se manda? ¿Qué se decide? Es decir, ¿cuál es el contenido de las decisiones pretendidamente democráticas? Este elemento es un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque deberíamos ser conscientes de que no toda decisión asumida de acuerdo con la regla de las mayorías y en un contexto de participación es per se o es por ello ya democrática. No. El carácter democrático de una decisión depende en última instancia del contenido de la decisión. La historia nos demuestra que las mayorías pueden decidir muchas barbaridades. Las mayorías pueden decidir cosas horrendas. Y aquí es donde aparece la vinculación entre derechos y democracia. Es decir, una decisión, para ser democrática, debe respetar derechos. Debe respetar derechos. Las decisiones democráticas están vinculadas a las exigencias de los derechos. Es decir, una mayoría o una decisión adoptada de acuerdo con la regla de las mayorías en términos de sufragio universal, pero que viole derechos, que agreda derechos, que persiga a las minorías, por ejemplo, que persiga a los disidentes, no es una decisión democrática. Fíjense, hemos avanzado bastante en nuestra comprensión de la democracia. ¿Por qué? Porque hemos visto que para hablar de democracia hace falta hablar de regla de las mayorías, de participación y de respeto a los derechos. Evidentemente, claro, cuando nosotros, los juristas, los abogadas y las abogadas, abordamos este tema, esta es la perspectiva en la cual nosotros nos situamos. Pero tenemos que ser conscientes de que la democracia exige mucho más. Es decir, la democracia exige determinadas condiciones económicas. Exige la satisfacción de determinadas necesidades básicas. La democracia tiene mucho que ver también con la economía y con el sistema económico. Un autor, un filósofo economista tan importante como Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, profesor en Harvard de origen indio, señala de manera muy gráfica
muy explícita, muy provocadora, señala que en las democracias, perdón, que en las democracias no hay hambrunas. Señala que en las democracias no hay hambrunas. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que hay una cierta vinculación entre garantía de derechos, garantía de libertades, garantía de la democracia y bienestar económico. Y bienestar económico. Es decir, afirmar que en las democracias no hay hambrunas quiere decir que hay una cierta relación entre derechos y bienestar. Entre derechos y bienestar. Y fíjense, y bienestar desde el punto de vista económico, fíjense, posiblemente no le falta razón, Si nosotros hacemos un pequeño viaje por el mundo, o si imaginamos o si recordamos qué ocurre en los sistemas que en términos generales identificamos como sistemas democráticos, constatamos que estamos frente a situaciones que se caracterizan, entre otras cosas, por una cierta estabilidad económica. Por una cierta estabilidad económica. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo con esto que, y esto es importante también, que las democracias sean los paraísos terrenales. No. En ámbitos hablando de democracia, no hay un paraíso terrenal. Incluso los mejores sistemas desde el punto de vista democrático son sistemas que incluyen problemas, que incluyen agujeros negros en relación con los derechos y las libertades. Eso sí, son sistemas preferibles a los no democráticos. Bien, ¿cuál sería, una vez que hemos establecido esta vinculación entre derechos y democracia, cuál sería la relación entre el Estado de Derecho y la democracia? Bueno, Elías Díaz, un gran maestro de la filosofía del derecho española, afirmaba que el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia. Es decir, cuando los sistemas democráticos se organizan jurídicamente, lo hacen en forma de Estado de Derecho. Bien, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho no es cualquier tipo de Estado con derecho. El Estado de Derecho es un modelo de Estado en donde hay determinados rasgos definidores, el imperio de la ley, es decir, el sometimiento al derecho, la división de poderes, la exigencia de que la administración actúe de acuerdo con el derecho, es decir, la legalidad de la administración, y en último lugar, el respeto y la garantía, el reconocimiento de derechos y libertades. Por eso se puede afirmar con razón que el Estado de Derecho no es el Estado con derecho, sino el Estado con derechos. El Estado de Derecho es el Estado de los derechos. Es un modelo de organización jurídica del poder en donde los derechos son reconocidos y en donde, y aquí introduzco un elemento importante que volverá a salir dentro de unos minutos, y en donde el ejercicio del poder está limitado a través del reconocimiento de la garantía de derechos. Fíjense, hemos avanzado bastante en nuestra comprensión de lo que es la democracia. ¿Por qué? Porque hemos establecido relaciones conceptuales entre democracia, Estado de Derecho y derechos. En lo que a nosotros nos importa subrayar en este momento, constatamos que sin derechos no hay democracia. Sin derechos no hay democracia, sin derechos humanos, sin derechos fundamentales no hay democracia. Dicho de otra manera, solo es posible imaginar los derechos con una mínima buena salud en contextos democráticos. Ojo, no estoy diciendo, y esto es importante subrayarlo, no estoy diciendo
que los ciudadanos y las ciudadanas que tienen la desgracia de vivir en situaciones dictatoriales, no democráticas, no tengan derechos. Claro que tienen derechos. Lo que ocurre es que el sistema jurídico político no les reconoce esos derechos, no los garantiza, no los toma en serio. Evidentemente que los españoles durante la dictadura del general Franco tenían el derecho a expresarse libremente, pero entendiendo ese derecho como un derecho moral, como una pretensión moral, pero las autoridades de la dictadura no se tomaban en serio ese derecho, no lo reconocían, no lo garantizaban y por eso establecían sistemas de censura o establecían sistemas de persecución al disidente o al opositor. Eso es lo que quiero significar cuando afirmo que solo es imaginar un sistema de derechos mínimamente saludable o mínimamente viable allí donde hay democracia. Allí donde no hay democracia, no hay democracia, entre otras cosas, porque los ciudadanos y las ciudadanas no tienen reconocidos sus derechos. Bien, yo creo que con esto ya disponemos de alguna información básica a la hora de entender qué es la democracia. Pero a mí el profesor Duque me había pedido que yo les hablara de tipos de democracia. Y vamos a la cuestión. Una vez que hemos avanzado algo en relación con el concepto de democracia, hablemos de los tipos de democracia. Y cuando nosotros hablamos de tipos de democracia, a mí no me interesa tanto hacer una lista larga de categorías o de clasificaciones, sino centrarme en el modelo de democracia, en el tipo de democracia en el que hoy ustedes en Colombia y yo en España, con todos los problemas y todos los déficits y todas las carencias, estamos instalados, que es la democracia constitucional. Es decir, nuestros sistemas democráticos son sistemas que adquieren sentido en el marco de lo que podemos denominar el constitucionalismo o el constitucionalismo democrático. Claro, para entender qué es la democracia constitucional, yo necesito dedicar unos minutos, aunque no me pueda extender demasiado en la cuestión, dedicar unos minutos a explicar qué es el constitucionalismo. El constitucionalismo del que yo les estoy hablando no es necesariamente el discurso o la doctrina que explican los profesores y las profesoras de derecho constitucional cuando les explican cómo se organizan los poderes en Colombia. No. El constitucionalismo del que yo les estoy hablando es algo mucho más profundo. Se pueden hacer algunas distinciones. Hay autores que señalan que el constitucionalismo es una determinada teoría del derecho, otros que subrayan que en realidad tiene que ver con una cultura jurídica, con un determinado modo de entender el trabajo de los juristas, de los abogados, de las abogadas. Y hay otros autores que se centran en el constitucionalismo considerado como un modelo de Estado. Pero yo voy más... Todos tienen razón, pero yo voy más allá. El constitucionalismo es una filosofía política. Es decir, es una filosofía política que tiene sus raíces en la Ilustración, en el liberalismo de los siglos del XVIII, en el liberalismo que fraguará en las revoluciones liberales en Europa y que fraguará también el proceso de independencia
en los sucesivos procesos de independencia de lo que eran las colonias españolas en América del Sur, en América Latina o en Iberoamérica, es una filosofía política que gira en torno a una idea básica. Y esa idea básica es la idea de que hay que limitar al poder. Es decir, el constitucionalismo es una filosofía sobre los límites al poder. ¿Por qué hay que limitar al poder? Pues porque el poder es peligroso para las libertades. El poder es peligroso para las libertades. Del poder nunca vienen buenas noticias para los derechos, para las libertades. El poder es nocivo. El poder tiene una voracidad insaciable, tiene una tendencia a la expansión y en ese sentido el poder exige ser limitado, porque si el poder no se limita, la libertad y los derechos de los ciudadanos están en peligro. Claro, a partir de esta caracterización inicial surgen determinados problemas que solo me puedo limitar a apuntar. El primer problema que surge es de qué poder estamos hablando. ¿De qué poder estamos hablando? Y aquí, evidentemente, aparece un grandísimo problema en la filosofía política, también en la filosofía del derecho y también en la filosofía moral, que es el problema del concepto de poder. Cuando los juristas hablamos de poder político y de libertades y de derechos, tenemos la tentación de identificar ese poder con el poder del Estado, con el poder del Estado, con el poder público. Y ese es el poder en el que pensaban los liberales hace 200 años. Pero tenemos que ser conscientes de que hoy el concepto de poder se ha ampliado, se difumina y se hace mucho más difícilmente comprensible. Es decir, poder, fíjense, desde el punto de vista conceptual, poder es la situación en la que se encuentra alguien que tiene una capacidad efectiva para condicionar los comportamientos ajenos. Es decir, poder es la situación en la que se encuentra alguien, un individuo, un grupo, una institución, que tiene la capacidad de condicionar los comportamientos ajenos, de afectar la libertad ajena a través de sus decisiones. Si eso es cierto, tenemos que llegar a la conclusión de que el poder que puede ser nocivo frente a las libertades y a los derechos no es solo el poder del Estado, no solo es el poder público, no solo es el poder político, es también el poder económico, es el poder de las multinacionales, es el poder de la publicidad, hoy es el poder de la tecnología, el poder de las redes sociales, es el poder de las ideologías, es el poder de las iglesias. Todo eso es poder. Y todo eso puede presentar una efectiva capacidad de limitar la libertad. Pero en todo caso, cuando se señala que el constitucionalismo es una filosofía en relación con los límites al poder, la idea que quiero subrayar es que, como les decía, el poder tiene que ser limitado. ¿Por qué? Porque si el poder no se limita, la libertad está en peligro. Bien, ¿y cuál es la estrategia? ¿Cuál es la propuesta para limitar al poder? La propuesta o la estrategia a la que se recurre para limitar al poder en el marco del constitucionalismo es el derecho. Es decir, los límites a los que se somete al poder para garantizar, para vigilar, para proteger nuestras libertades, esos límites son límites jurídicos. El constitucionalismo y el Estado constitucional en particular no está pensando en otro tipo de límites. Es decir, el derecho es la herramienta que a nosotros nos sirve para garantizar la libertad. Y aquí
nosotros constatamos una relación interesante entre el constitucionalismo y el poder. Es decir, el constitucionalismo presenta dos caras, dos vertientes. El constitucionalismo implica una posición o un discurso pesimista respecto al poder. ¿Por qué? Porque del poder no vienen noticias buenas, el poder es algo peligroso, el poder es algo de lo que conviene desconfiar. Pero al mismo tiempo, el constitucionalismo tiene una segunda cara, una segunda vertiente optimista, desde el momento en que confía en las posibilidades del derecho a la hora de garantizar las libertades, a la hora de someter a estrictos límites al poder. Y es aquí donde aparece la gran protagonista de nuestro discurso. Estoy pensando en la Constitución. La Constitución es una magnífica, no solo, pero en lo que a nosotros nos interesa subrayar en este momento, la Constitución es una magnífica herramienta de limitación del poder. La Constitución garantiza los derechos y las libertades estableciendo límites al poder. Desde este punto de vista, el constitucionalismo y el Estado constitucional o la democracia constitucional implican una determinada teoría de la Constitución, un concepto de Constitución. Miren, para entender de qué estamos hablando cuando hacemos alusión a la Constitución del constitucionalismo, tenemos que asumir que la Constitución que tenemos en la cabeza, en la que estamos pensando, no es cualquier norma superior. Todos los ordenamientos jurídicos tienen una norma superior. Pero esa norma superior no siempre es la Constitución de la que se habla en el constitucionalismo. No cualquier norma superior, norma última en la jerarquía de las fuentes, se identifica con la constitución del constitucionalismo. Miren, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para entender de qué está hablando el constitucionalismo, el Estado constitucional, cuando habla de la Constitución, hay que recordar lo que dice un artículo paradigmático, pero que resume de manera muy gráfica lo que le estoy diciendo. Ese artículo es el famosísimo artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789. El gran texto, uno de los grandes textos de la Revolución Francesa. 1789, 26 de agosto. La primera declaración de derechos del proceso revolucionario, porque como ustedes saben, en el proceso revolucionario se aprueban varias declaraciones. ¿Qué dice ese artículo 16? Casi literalmente dice que toda sociedad en la que los derechos no estén reconocidos, ni la división ni la separación de poderes garantizada, carece de constitución. Es decir, para que en una sociedad haya una constitución, hace falta que podamos identificar dos elementos. En primer lugar, garantía, reconocimiento de derechos, y en segundo lugar, funcionamiento de separación de poderes o de división de poderes. Alguien podría pensar, bueno, en realidad esto es un poco complejo, es un poco confuso, es un poco enigmático. ¿Por qué? Porque se está diciendo que para que exista una verdadera constitución, tienen que concurrir dos elementos que en realidad son distintos entre sí.
Una cosa son los derechos y otra cosa es la división o la separación de poderes. La separación de poderes no es un derecho, es un principio de organización del poder. Cuando hablamos de la división o de la separación de poderes, estamos pensando en de qué manera tenemos que articular el ejercicio del poder, cómo se tienen que relacionar los tres clásicos poderes. Recuerden, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en la visión de Locke, de John Locke, o en la visión de Montesquieu, o en la visión de otros tantos. En efecto, estamos hablando de cosas diferentes, pero siendo diferentes hay un elemento que las acomuna, hay un elemento que las vincula. Tanto el reconocimiento de derechos como la separación de poderes son estrategias de limitación del poder, es decir, son mecanismos a través de los cuales se limita el poder. Un Estado en el que el poder político está vinculado por los derechos, es decir, sabe que tiene que reconocer derechos y que a partir de ahí hay cosas que no puede hacer, hay decisiones que no puede tomar porque violarían derechos y hay decisiones que obligatoriamente tiene que tomar porque si no se violarían derechos, por una parte, y que por otra parte es un estado en el que los poderes se organizan de acuerdo con las exigencias de la separación de poderes, es decir, en ese contexto el poder está limitado. En ese contexto el poder no es absoluto. El poder no puede tomar cualquier decisión. Las normas, las decisiones del poder no pueden tener cualquier contenido. Y aquí aparece en el discurso una cuestión interesante, que es la cuestión de la contradicción, luego volveré, al final de mi intervención volveré al punto, es la cuestión de la contradicción entre el constitucionalismo y la soberanía. Es decir, si la soberanía, el poder soberano es un poder que no tiene límite, es un poder superior a cualquier otro poder. En el constitucionalismo, el poder está limitado. El poder, incluso el poder soberano, lo vamos a ver, el poder que se expresa en el Parlamento, en el legislativo, que es la sede de la democracia y la sede de la soberanía, ese poder está limitado. ¿Y por qué está limitado? Está limitado porque tiene la Constitución por encima. Es decir, hay cosas, hay decisiones que el poder no puede tomar porque están prohibidas por la Constitución. Lo cual a nosotros nos permite regresar al concepto de constitución. Es decir, en el constitucionalismo, la constitución es la norma superior que se caracteriza por determinados rasgos. Hay rasgos formales, en las asignaturas de teoría del derecho, de derecho constitucional. Ustedes estudiarán la Constitución colombiana o podrán estudiar también otras constituciones u otros textos si estudian derecho comparado y verán que las constituciones del constitucionalismo se caracterizan por incluir en muchas ocasiones desde el punto de vista formal, normas abiertas, valores, normas abstractas, principios, que plantean específicas dificultades en relación con la interpretación constitucional, dificultades con las que todos los días se encuentran órganos como, por ejemplo, la Corte Constitucional en Colombia, en su trabajo cotidiano. Me limito a apuntar esta cuestión para que ustedes recuerden que, ojo, las constituciones son normas que se caracterizan de una determinada manera desde el punto de vista formal. Pero también la Constitución, el constitucionalismo, es una norma que se caracteriza o se distingue desde el punto de vista material o sustancial porque, ya se lo he adelantado antes, es la constitución de los derechos. Es decir, es la norma en donde se incluyen, se juridifican
los derechos y las libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en ese sentido, nuestros derechos, nuestras libertades, ocupan un espacio específico en nuestros ordenamientos jurídicos, y ese espacio es el espacio constitucional. Ojo, eso no quiere decir que los derechos solo estén en las constituciones, no. Ese espacio es el punto de partida. Es el punto de partida porque nosotros constatamos que en el constitucionalismo, en el Estado constitucional, las constituciones se caracterizan por presentar una cierta fuerza expansiva. Es decir, tienden a ocupar cada vez más espacios, lo digo de otra manera, tienden a regular ámbitos, circunstancias, cuestiones que tradicionalmente no se entendían como propias de las constituciones. Me limito a poner algún ejemplo. Durante siglos la ciencia jurídica asumió o defendió que determinadas instituciones tenían que estar reguladas no en el derecho público, en la Constitución, sino en el derecho privado, en el Código. Piensen ustedes en la propiedad, piensen ustedes en la familia, en el matrimonio, en la herencia, en el contrato o en el contrato de trabajo, por ejemplo. Bien, hoy, si nosotros leemos nuestras constituciones, veremos que reservan artículos a garantizar el derecho de propiedad, o a garantizar la herencia, o a regular o a reconocer o no distintas formas de matrimonio, distintas formas de familia. Bien, es decir, la Constitución cada vez ocupa más espacios. Presenta una vis expansiva, una fuerza expansiva, tiene una tendencia, una vocación expansiva. Por lo tanto, tenemos una norma superior que es la Constitución, que incluye derechos, pero además esa norma es una norma protegida, blindada, garantizada. Es decir, y aquí ¿me van siguiendo? Sí, ¿verdad, Oscar? Vale, vale. Sí, estamos. Vale. Y aquí observamos que esta garantía de la Constitución, el hecho de que la Constitución sea una norma específicamente protegida, no es sino una manifestación, una aplicación en el ámbito constitucional, de esa idea de límite, de esa filosofía sobre los límites al poder de la que les he hablado. Bien, protegida ¿respecto a quién? Pues protegida respecto a respecto a qué. Protegida respecto a los poderes que puedan afectar a través de sus decisiones los derechos y las libertades. Y aquí aparece una cuestión que define o que caracteriza en términos problemáticos, en términos complejos, el Estado constitucional y la democracia constitucional. Porque ya les adelanto, y esta será una de las ideas con las que voy a terminar, ya les adelanto que el Estado constitucional es un Estado muy complejo, muy difícil de gestionar. Desde el momento en que la Constitución del Estado constitucional, o la Constitución en el Estado constitucional, se presenta como la Constitución de los derechos, y esos derechos limitan al poder, nos encontramos con una tensión típica del constitucionalismo, y es una tensión de la que hablo yo en un artículo que creo que el profesor Duque Sandoval les ha repartido, y es la tensión entre la Constitución y sus derechos de un lado,
y las mayorías y el Parlamento de otro. Es decir, lo que nosotros nos encontramos en nuestros sistemas constitucionales, y ojo, esto es, no les voy a hablar de una patología del sistema, no les voy a hablar de algo que ocurre cuando el sistema está enfermo o funciona mal, no, les voy a hablar de algo que ocurre todos los días. Les voy a hablar de un problema típico de la democracia constitucional y además un problema que difícilmente se puede salvar, por lo que les diré a continuación. Nosotros observamos que en nuestros sistemas democráticos, por una parte tenemos una constitución blindada, más o menos garantizada, protegida, que incluye derechos, y por otra parte nos encontramos con un parlamento, una asamblea, un congreso, una cámara, un senado, en donde se deciden cuestiones a través de determinados procedimientos que sirven para vehicular o para canalizar la regla de las mayorías, las decisiones que toman las mayorías, y órganos, poderes, cámaras, instituciones que son expresión de la democracia, de la soberanía, de la legitimidad. Y nosotros nos encontramos con que hay una voluntad política que se articula, que se presenta, que se manifiesta desde el punto de vista institucional en esas cámaras, en donde hay mayorías que quieren tomar decisiones, y por otra parte un texto, la Constitución, que incluye unos derechos y que les dice a esas mayorías y a esas cámaras que hay decisiones que no pueden adoptar, que hay normas que no pueden dictar. ¿Por qué? Porque serían normas inconstitucionales, desde el momento en que violarían o contradirían el contenido de la Constitución. Es por ello por lo que anteriormente les decía que en el constitucionalismo parece funcionar una cierta tensión con la soberanía. Una tensión con la soberanía desde el momento en que ese Parlamento es expresión de la soberanía popular y que se articula de acuerdo con la regla de las mayorías, no puede decidir cualquier cosa. Es decir, el Parlamento, si se toma la Constitución en serio, eso es otra cosa. El Parlamento o los poderes del Estado, pero estoy centrando mi reflexión en el Parlamento porque creo que puede ser lo más gráfico para ustedes. El Parlamento, que aparentemente en principio no es una banda de ladrones porque están ahí, los hemos elegido, son nuestros representantes, es decir, estamos funcionando en términos de legitimidad democrática mientras no se demuestre lo contrario. El Parlamento no tiene las manos absolutamente libres. No tiene las manos absolutamente libres porque sabe que hay una norma superior, véase la Constitución, que de alguna manera establece límites. Vean ustedes que el concepto de límite es un concepto que aparece a lo largo de todo el discurso. De manera que estamos en presencia de una tensión, de una tensión. Una tensión que, reitero, es una tensión típica del modelo, típica de la democracia constitucional. Por una parte, lo que quiere decidir el Parlamento y por otra parte, las prohibiciones o los límites que establece la Constitución. Yo, cuando tengo que explicar cómo funciona el Estado constitucional, yo propongo a mis estudiantes, y lo hago con ustedes, propongo que piensen en una balanza. En una balanza en donde hay dos bandejas, en donde hay dos platillos. Ustedes saben que la única manera de conseguir que una balanza se mantenga en pie es
lograr un cierto equilibrio entre los dos platillos. ¿Por qué? Porque si hay algún platillo que pesa demasiado, la balanza posiblemente se pierda el equilibrio, se descomponga y se caiga. ¿Cuáles son, pues, ¿cuáles son los dos platillos? Es decir, el sistema constitucional, el Estado constitucional funciona en un sentido ciertamente parecido. ¿Cuáles son los dos platillos? Por una parte, tenemos el platillo del poder, de las mayorías, del Parlamento, de la política, que quiere tomar determinadas decisiones. Y por otra parte, tenemos el platillo de la Constitución y de los derechos. ¿Qué pasa si el platillo del poder pesa demasiado? Pues que tenemos el peligro de que los derechos y la Constitución estén en peligro. Pero ¿qué pasa si los límites a los que se somete al poder son demasiado estrechos? Las ataduras son demasiado estrechas, demasiado rígidas. Pues que el poder, y reitero, no estamos hablando de una banda de ladrones, estamos hablando de un poder democrático, legítimo. Lo que va a ocurrir es que el poder va a tener la tentación tarde o temprano de cambiar la Constitución y de alguna manera de aflojar, de relajar esos límites o esas ataduras. ¿Qué les estoy diciendo? Lo que les estoy diciendo es que el desafío del Estado constitucional y de los modelos constitucionales es el desafío del equilibrio. El Estado constitucional, la democracia constitucional, solo puede mantenerse en pie cuando hay un cierto equilibrio entre derechos y constitución de un lado y mayorías, poder político de otro. Claro, les estoy hablando en última instancia de la tensión entre derechos y democracia. Entre derechos y democracia. Alguien podrá asombrarse de lo que acabo de decir y podrá decir, pero oiga, profesor Anzoátegui, ¿no nos había dicho usted hace un rato que había una relación conceptual entre derechos y democracia? En efecto, existe una relación conceptual. La tensión de la que estoy hablando no es una tensión o una contradicción conceptual, sino que podríamos hablar de una tensión o de una contradicción funcional. Me explico. Sin derechos no hay democracia, pero al mismo tiempo los derechos tienen la función de limitar las decisiones democráticas, las decisiones políticas. O dicho de otra manera, las decisiones políticas solo van a ser democráticas si respetan límites. Y bien, a partir de ahí, nosotros podemos constatar que un sistema que desde el punto de vista conceptual o originariamente se presenta como un sistema constitucional, es decir, un sistema que desde el punto de vista teórico asume esta filosofía sobre los límites al poder, nosotros podemos constatar que un sistema deja de ser democrático o comienza a plantear problemas en relación con las exigencias o con los cánones de la democracia constitucional cuando comienza a funcionar o comienza a intentar escapar de los límites. Cuando se presente, cuando un poder pretende escapar de los límites, ese poder comienza a ser un peligro para la democracia. O dicho de otra manera, la democracia y en particular el modelo de democracia del que les estoy hablando, el modelo de democracia constitucional comienza a hacerse un modelo frágil, un modelo débil. Eso es lo que puede estar pasando en situaciones como las que se están viviendo, por ejemplo, en los Estados Unidos de América en estos momentos. Fíjense,
podría decirles, eso es lo que cuando pensamos en un poder que escapa de los límites, eso es lo que pasa en un país como China o como Corea del Norte, en donde nadie duda que haya democracia. Ahí no hay democracia. Pero les pongo como ejemplo un país, o les hablo de un país donde las cosas son mucho más complejas, ¿eh? Son mucho más complejas. Es decir, es una situación, y fíjense, les hablo de un país que históricamente, junto con Inglaterra, se ha presentado como el origen, el modelo, el paradigma de la democracia constitucional. La doctrina de los checks and balances, de los pesos y contrapesos, es una doctrina americana, es una doctrina de la Corte Suprema estadounidense. Les estoy hablando de un modelo que ha tenido una función, un valor histórico en términos de democracia constitucional inmenso, pero que no por ello puede dejar de presentar debilidades o presentar fragilidades o presentar peligro. Es decir, cuando el gobernante de turno intenta desprenderse de los límites, intenta actuar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de freno, cuando intenta ser absolutamente autónomo absolutamente autónomo, absolutamente desvinculado respecto a la Constitución, respecto a los derechos, respecto a la posición de las minorías, porque recuerden, la democracia es el sistema en donde las minorías de hoy pueden llegar a ser las mayorías de mañana, pero para eso se les tiene que permitir que puedan convertirse en las mayorías de mañana. Un sistema en donde esas circunstancias se presentan es un sistema en donde la democracia constitucional comienza a presentar problemas. Esto no quiere decir que sea fácil determinar con exactitud la línea roja en donde termina y comienza la democracia constitucional. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que un sistema deje de ser democrático? ¿Cuándo termina la democracia y cuándo comienza la democracia? Miren, yo no tengo la capacidad para establecer una línea roja con certeza que de manera fija, automática, expresa, señale el origen, señale el fin o el comienzo de la democracia. Entre otras cosas porque nosotros no nos movemos en el ámbito de las matemáticas. Aquí 2 más 2, 4, eso no existe. Pero sí que les propondría que ustedes hicieran un ejercicio. Y con esto, querido Oscar y querida Angie, terminaré. Sí que les propondría que ustedes hicieran un ejercicio. Miren, cuando ustedes quieran preguntarse si un gobernante es un auténtico demócrata, si un gobernante es democrático, háganse la siguiente pregunta. ¿Son ustedes capaces de imaginarse a ese gobernante convocando unas elecciones, perdiendo esas elecciones, reconociendo la derrota y yéndose a su casa? Si son ustedes capaces de imaginarse a ese gobernante perdiendo las elecciones, reconociendo la derrota y abandonando el poder, ese gobernante es un demócrata. Pero si ustedes piensan al sur o al norte de Río Grande en un gobernante, y digo al sur y al norte de Río Grande porque el ejemplo que les estoy proponiendo es un ejemplo que a ustedes les puede permitir pensar
al norte de la frontera mexicana o al sur de la frontera mexicana, estoy hablando de Latinoamérica. Si ustedes tienen dificultades para imaginarse a un gobernante convocando elecciones, perdiéndolas, reconociendo la derrota y abandonando el poder, si no se lo imaginan, entonces comiencen a desconfiar. Comiencen a desconfiar porque posiblemente ustedes están en presencia de alguien que no se cree la democracia y que no se toma la democracia en serio. ¿Por qué? O la democracia constitucional en serio. ¿Por qué? Porque, en definitiva, en última instancia, no quiere estar sometido a cualquier tipo de límite. Y con esto yo creo que puedo terminar la sesión. He intentado ser lo más claro, lo más explícito posible. No sé si quieren dedicar un espacio a algunas preguntas o si el profesor Duque continúa con la sesión. Estoy a su disposición. Oscar, te oigo lejísimos. Oscar, no te escuché. Antes de mi clase no sé qué hiciste, que cambiaste de posición o de micrófono, no sé qué, y te escuchaba de maravilla, pero ahora no te escucho. Oscar, es que no te escucho, ¿eh? Es que no sé si estás preguntando, es que no escucho, es que prácticamente no escucho nada. Ahora sí, ahora sí. Oscar, te pierdo. Me he quedado en mi pregunta, Javier, pero luego yo no he entendido. No oigo nada. Angie, si usted recibe el audio mejor o si internamente en la UAO recibís el audio mejor, ¿me podéis reproducir lo que está diciendo? Es que no oigo. Ahora mismo estoy sin sonido. No sé si soy yo o si sois vosotros.
trabajo con las 10.000. Seguís ahí, ¿verdad? Sí. Ahora sí escucho. No sé a quién he escuchado. ¿Se escucha, Javier? Ahora. Ahora sí. Ahora perfecto, Oscar. Ahora perfecto, Oscar. Apague el micrófono. Ah, ok. Mi pregunta para abrir el debate es, a tu juicio, ¿cuál es el futuro de la democracia hoy? Retomando un poquito a tu profesor Norberto Bobbio. Bueno, esta pregunta es una pregunta que hace el profesor Duque porque quiere que yo me hunda en el fango, porque es una pregunta que no se puede responder. Me explico. En el ámbito de las ciencias sociales o de la filosofía del derecho, nosotros no sabemos, no somos adivinos, es decir, yo no sé muy bien lo que va a pasar y a veces confundo mi pensamiento sobre lo que va a pasar con mi pensamiento sobre lo que me gustaría que pasara o no me gustaría que pasara. Vamos a ver, creo que vivimos malos tiempos para la democracia. Creo que en términos globales vivimos malos tiempos para la democracia y voy a intentar explicar por qué. La economía va bien. Quiero decir, las bolsas mundiales suben. No creo que el presidente de los Estados Unidos sea capaz, a través de los aranceles, encargarse el comercio mundial, por una parte. Por otra parte, alguien podría decir, claro, malos tiempos para la democracia porque son malos tiempos para los derechos. Bien, los derechos se violan. Pero los derechos se violan hoy y hace 2 siglos. No estoy justificando nada. Lo que estoy diciendo es que a nosotros los derechos nos preocupan y nos ocupan desde el momento en que constatamos sus violaciones. Es decir, el día en que vivamos en un paraíso terrenal en donde los derechos no se violan y en donde los derechos son garantizados y protegidos en cualquier parte del mundo, ese día habremos triunfado, es decir, se acabará la historia de los derechos. Ese día será el fin de los derechos. No tendremos por qué preocuparnos. Y en ese sentido, es cierto, nosotros asistimos a violaciones de derechos, pero eso a nosotros nos tendría que dar fuerza, ímpetu, voluntad de salir a la calle y de protestar y de seguir reivindicando derechos. Creo que la democracia corre malos tiempos, hay malos tiempos para la democracia por 2 razones. En primer lugar, porque
ha perdido el respeto al derecho. Es decir, el derecho es un gran avance civilizatorio. Es decir, el hecho de que los individuos, las comunidades, actuemos de acuerdo con reglas, con normas jurídicas que, em, que limitan, que restringen, que canalizan, que ordenan la fuerza, que ordenan la violencia. Eso es un gran eso es un progreso moral de la humanidad y lo vemos en el ámbito internacional, hoy se ha perdido el respeto al derecho. Es decir, lo que está pasando en Ucrania desde hace años y lo que ha pasado en Gaza es algo epocal. Es decir, las cosas nunca más van a volver a ser como eran después del genocidio de Gaza. Y subrayo lo de genocidio. Lo de genocidio. Me causa mucho malestar oír hablar de la guerra en Gaza. En Gaza no hay una guerra. En Gaza no hay una guerra. Hablar de guerra implica hablar de dos contendientes. En Gaza no hay una guerra. Hablar de una guerra implica hablar del derecho humanitario, de las reglas que regulan el uso de la fuerza incluso en la guerra, del ius in bello, del ius ad bellum. Eso ha saltado por los aires. Eso ha saltado por los aires. Y en ese sentido se ha perdido el respeto al derecho y se ha perdido el respeto a la noción de límite. De límite. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hablar de democracia, hablar de derechos, implica estar en condiciones de identificar al poder. Es decir, durante 6 siglos nosotros hemos identificado al poder político del que venían los peligros para los derechos, pero al mismo tiempo las garantías, porque la relación entre derechos y poder es una relación de amor-odio. Nosotros nos quejamos del poder, pero al mismo tiempo esperamos que el poder garantice nuestros derechos. Durante 500 años ese poder se identificó. El poder era el poder al final del Estado. Era el poder político caracterizado por un mayor o menor grado de institucionalidad. Pero hoy, en el marco del neoliberalismo, el poder que afecta derechos, el poder que toma decisiones, el poder que regula nuestras vidas, es un poder muchísimo más opaco, mucho más oscuro. Es un poder al que no siempre se hace alusión en términos explícitos de poder. Es el poder escondido, es un poder que tiene nuevas formas de actuación o nuevas formas de intervención en nuestras libertades, que escapan de cualquier tipo de control, de limitación, y en ese sentido que presenta una capacidad lesiva y agresiva respecto a la libertad mucho mayor. La democracia pasa por la identificación del poder, del cual predicamos legitimidad, pero un poder que no se un poder oscuro, escondido, opaco. ¿Qué sentido tiene hablar de legitimidad en ese poder? La democracia pasa por la identificación del poder, porque solo el poder que se conoce se puede limitar. Y creo que hoy estamos en un contexto en donde esas exigencias que, como he intentado mostrar, son exigencias básicas de la democracia constitucional, hoy están muy, muy, muy debilitadas. Pero vamos a ver, Óscar, al final la última palabra es la nuestra, es la de la ciudadanía. Es decir, estoy haciendo una apelación a la capacidad de resistencia e incluso a la capacidad de rebelión de la ciudadanía. Es decir,
a peor están las cosas, más necesidad tenemos de resistir y de protestar. No sé si ¿Alguna otra persona tiene una pregunta para el doctor Anzoátegui? En este contexto de la democracia, los tipos de democracia y demás. Doctor Anzoátegui, yo tengo una pregunta y es relacionado con el gobierno que está viviendo El Salvador, con el presidente Bukele. Pues se habla de que hay vulneración de derechos humanos a unas poblaciones específicas. En este caso, pues, ¿cómo podríamos nosotros catalogar esa democracia que se vive, bueno, desde el ámbito internacional en ese país? No sé si de pronto tenga el contexto, doctor. Sí. Poblaciones específicas. ¿Está usted pensando en la situación carcelaria, penitenciaria? Sí, sí, señor. Por ejemplo, bien, para mí eso no es una democracia. Es decir, vamos a ver, la democracia implica, vamos a ver, antes les he dicho, tengo dificultades a la hora de trazar una línea roja con nitidez y saber dónde termina y dónde empieza la democracia, pero no tengo ninguna dificultad a la hora de identificar sistemas como negadores de las exigencias mínimas de la democracia. Y fíjense, si hay algún sitio en donde el poder tiene que estar más limitado y las garantías de los individuos más reconocidas, es aquel ámbito en donde el poder del Estado se ejerce con toda su violencia, con con todo su imperio, con toda su intensidad. Ese ámbito es el ámbito penal y el ámbito procesal. Es decir, no por casualidad, la reclamación de las garantías procesales, la reclamación de lo que Peces Barba en España denominaba la humanización del derecho penal y procesal, no por casualidad, esos procesos están en el origen de la democracia, de lo que en términos modernos entendemos por democracia. Un sistema en donde las garantías procesales vamos a ver, no diré que los sistemas democráticos no planteen determinados problemas, pero el tema de El Salvador yo creo que no se somete a discusión. Es decir, ese sistema penitenciario es un sistema incompatible con la limitación del poder que exige la democracia. Se me podrá decir, no, pero es que le han votado y el presidente Bukele está haciendo lo que quiere la mayoría de los salvadoreños. Bien, la experiencia histórica nos demuestra que las mayorías en muchas ocasiones se equivocan, las mayorías han podido decidir muchas más barbaridades. El hecho de que una decisión esté respaldada por una mayoría no necesariamente determina o confirma que esa decisión sea apreciable desde el punto de vista moral. Muchas gracias, doctor Anzoátegui. Gracias, Angie. Oscar, vuelvo a tener el mismo problema de antes, ¿eh? Doctor Duque está hablando porque no se le entiende muy bien. Lo del micrófono.
Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora un poquito mejor, Oscar. Se escucha muy lejos, doctor. Se no puede escuchar más. Sentado en la computadora. ¿Me escuchan? Profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a la pregunta de la profesora Angie, con respecto a El Salvador y el sistema carcelario, yo tenía la pregunta de, pues nosotros todos conocemos de la frase de tus derechos llegan hasta cuando te metes con los de otro. Y pues mi pregunta básicamente va dirigida a cuál vendría a ser el alcance o la justificación de por lo menos o como un fundamento de por qué en esas cárceles, pues, donde tienen a los salvadoreños, donde claramente afectaron a muchas personas, a la sociedad en general, pero muchas veces llegan a verse o uno ve como un trato bastante inhumano, entonces, o extremo, excesivo, independientemente de los actos que se hacen, o sea que muchas veces uno llegaría a pensar de que ya no tienen o no son considerados como con humanos o con humanidad. Ujú. Entonces, ¿hasta dónde llega como ese sistema en el que se oprime o se castiga, por decirlo así, en los actos? Porque se supone que el sistema carcelario está para que como las personas cumplan pues su sentencia y también tengan la posibilidad de poder redimirse. Sí, sí, era Isabel, la verdad, la que me había hecho la pregunta. Sí, señor. Sí, Isabela, vamos a ver. Eh, pues ahí hay un par de cosas interesantes. Em, en primer lugar, los derechos, ¿cierto? No son absolutos. Es decir, los derechos son derechos limitados que chocan los unos con los otros. En efecto, mi libertad no es una libertad absoluta, mi libertad llega hasta donde choca con la libertad de los demás y por eso aquí también aparece la idea del límite y por eso gestionar la coexistencia y la convivencia de los derechos y de las libertades es tan complejo y por eso la democracia es mucho más compleja que la dictadura. Es decir, en la dictadura no hay que armonizar, no hay que balancear, no hay que
compaginar el uso de las libertades por parte de todos. No, en la democracia en la dictadura la noción de límite no existe. Es decir, en ese sentido, el poder no tiene límites, el poder puede hacer lo que quiera con las libertades. Es mucho más fácil gobernar en una dictadura que en una democracia. ¿Por qué? Porque en la dictadura no existe la noción de límite. Y en la democracia, sí. Y evidentemente, el sistema carcelario es un sistema en el que esa idea del límite tiene que aplicarse. Eh, es decir, el sistema carcelario es un buen test para evaluar, es un buen termómetro para evaluar la intensidad o la buena o mala salud de la democracia en un determinado sistema jurídico político. En la cárcel no se puede hacer cualquier cosa con las personas. En la cárcel no se puede hacer cualquier cosa con las personas. Y me da igual que esas personas hayan cometido grandísimos límites. Cuando el Estado sobrepasa los límites en esas situaciones, el Estado pierde su legitimidad. Hay cosas que hacen los terroristas o los bandidos o los forajidos que el Estado no puede hacer. ¿Por qué? Porque si el Estado lo hace, se convierte en un terrorista, en un bandido o en un forajido. A lo anterior podemos añadir todo lo que tiene que ver con la justificación, con la fundamentación o con los fines de la pena, con los fines del castigo. Y aquí nosotros podemos tener en cuenta que cuando se asume una determinada filosofía, un determinado discurso sobre las penas, sobre el castigo, sobre para qué, por qué se castiga, de ahí se derivan consecuencias. Es decir, yo creo que los fines del castigo no tienen que ver, o los fines de la pena, los fines de la sanción no tienen que ver con el modelo bíblico, en democracia no deberían tener que ver con el modelo bíblico de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no. En democracia la pena tiene que estar reorientada u orientada a la reeducación, a la reinserción, a la socialización del sujeto. Bueno, pensemos o evaluemos críticamente si un sistema carcelario como el que en estos momentos puede existir en El Salvador y en otros países del mundo tiene la más mínima relación con ese objetivo de socializar o de reeducar o de reinsertar. Yo tengo grandísimas dudas, Isabela. Muchas gracias, profe, por la respuesta. Nada, usted. Creo que Mariana tiene la mano levantada. Mariana, puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días, profe. Hola, buenos días, Mariana. Yo tengo una pregunta en cuanto a de participación ciudadana. ¿Creería usted que el voto obligatorio sería buena idea como para fortalecer la democracia? Sabiendo Perdón, que Mariana. siendo así, pues Mariana, perdóneme, le escucho entrecortado. ¿Me puede repetir la pregunta si fuera tan amable? ¿ahora sí me escucha? Ahora sí le escucho. Le pregunta que según temas de participación ciudadana, ¿creía usted que el voto obligatorio podría fortalecer la democracia, sabiendo que siendo así también podría atentar contra derechos fundamentales como la libertad o entre otros? Esa es una pregunta interesantísima, Mariana. Fíjese, yo creo que el ciudadano y la ciudadana
tienen que ser responsables. Tienen que ser responsables, pero responsables no en el sentido de responsabilidad jurídica, de rendir cuentas por los daños, que en el marco de una relación jurídica, responsabilidad contractual, extracontractual, esto ya lo estudiarán ustedes cuando estudien Derecho Civil. No, responsables por las decisiones que ellos toman. Por las decisiones que ellos toman. Y yo, en ese sentido, creo que cuando hablamos de voto, estamos hablando de un derecho de participación, y yo creo que a los individuos no se nos debería obligar a ejercer derechos. No se nos debería obligar a ejercer derechos. ¿Por qué? Porque si se nos obliga a ejercer derechos, de alguna manera, esos derechos están perdiendo su autonomía, están perdiendo de alguna manera la responsabilidad del sujeto, del ciudadano, de la ciudadana que toma la decisión libre de ejercerlo o no ejercerlo. Es decir, fíjense, yo soy un sujeto, imagínense ustedes, que tengo el derecho de manifestación. O sea, que me puedo concentrar, se me reconoce el derecho de manifestación, pero eso no quiere decir que yo tenga la obligación de asistir a todas y cada una de las manifestaciones que se convocan en Bogotá. Yo tengo el derecho a contraer matrimonio, pero eso no implica que contraer matrimonio se convierta, alguien podría pensar menos mal, se convierta en una obligación. En ese sentido, yo creo que el ejercicio de los derechos tiene que ser un ejercicio consciente, voluntario y responsable. Y desde ese punto de vista, un voto obligatorio en el que el sujeto participa no porque quiere contribuir de manera moral, consciente, voluntaria, comprometida a la formación de la voluntad general, sino porque sabe que si no participa se le va a castigar. Es decir, y participar es una manera de evitar una sanción. Yo creo que ese modelo no necesariamente es un modelo mucho más robusto desde el punto de vista democrático. No sé si le respondí, Mariana. Sí, profe, muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Anzoátegui, ¿alguna otra persona quiere o tiene alguna pregunta o alguna intervención que quiera realizar? Bueno, entonces me informó el doctor Duque que él está teniendo problemas con el sonido. Entonces, pues yo voy a dar el cierre. Doctora Anzoátegui, muchísimas gracias por este espacio tan valioso para todos nosotros. Ha sido un espacio de reflexión muy interesante y agradecerle pues por toda la ayuda que usted nos ha prestado en la articulación de estas clases que hemos tenido con la Universidad Carlos III. Bueno, y a todos los asistentes también muchas gracias. Por acá estuvo, de hecho, un estudiante que va a ingresar al programa el próximo semestre, entonces para que él también como que observara un poco de qué se trata esta articulación que estamos teniendo con la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, y bueno, y a todos, muchas gracias y que estén muy bien. Nosotros tenemos el próximo miércoles, tenemos otra cátedra abierta que es con la doctora Barranco en el marco de la asignatura de Teoría del Derecho para que también se programen y bueno, y les estaremos enviando la información pertinente. Doctora Anzoátegui, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias
a Angie, al profesor de Duque, encantado de colaborar y de poder seguir trabajando con mi querida UAO y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, y el doctor Duque que por allí nos está escuchando, doctor, muchísimas gracias y que esté muy bien. Hasta luego a todos. La grabación quedó, entonces yo la subo y yo les estaría enviando el link para que puedan verla si quieren ojearla. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Sí, escuché.